Pero Jesús vino, hermanos, el Señor vino para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Es por ello que en las Sagradas Escrituras dice que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hermanos, quienes experimentaron por primera vez la muerte de un ser querido fueron Adán y Eva. Cuando Caín atacó a su hermano y lo mató. Realmente fue una tragedia terrible. Y desde ese entonces hasta nuestras generaciones no han cesado las muertes. Continúan. Y es por ello que el apóstol Pablo, escribiendo a los tesalonicenses y diciéndonos a cada uno de nosotros que los que han muerto creyendo en Cristo Jesús de todas las generaciones, cuando el Señor se manifieste en las nubes de los cielos con poder y gran gloria, y dice la palabra del Señor que se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán para una vida eterna. Hermanos, y ahora, ¿qué es lo que me da seguridad a mí que el Señor me va a resucitar? Miren, Dios puede hacer muchos milagros y Dios es un Dios de poder. Para Él no hay nada imposible, hermanos. Aparentemente para nosotros como humanos la muerte no hay solución. Desde pequeño mis padres, mis tíos decían, no, ahora ya murió nuestro familiar, con los años pasan, nos olvidamos, ya es para siempre, nunca más nos vamos a ver, decían ellos. Ellos decían así, pero cuando llegué a entender las Sagradas Escrituras, pude ver que la muerte solamente es comparado a un sueño, o un periodo de tiempo. Los que mueren ahora están en la sepultura, descansando de todo. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando el Dios Todopoderoso se manifieste en las nubes de los cielos. Miren, en el Antiguo Testamento Dios resucitó a una persona. Y hay muchas personas que dicen que no, en el Nuevo Testamento es donde Jesús resucitó, etc. Pero en el Antiguo Testamento se menciona que Dios resucitó al hijo de la viuda de Sarepta, y lo vamos a leer. Y luego vamos a pasar al Nuevo Testamento, donde Jesús mismo tiene el poder de resucitar a los muertos. Miren, vamos a ir al libro de Primera de Reyes, capítulo 17. El Señor envió a Elías a Sarepta, a la casa de una viuda, porque había una gran dificultad en ese entonces, grande hambruna, y para que pueda sobrevivir el profeta Elías, Dios le envía a Sarepta. Y entonces dice el verso 15, porque cuando el profeta llegó a la casa de la viuda, dijo a la viuda, prepárame unos panes. Pero la viuda dijo, no tengo más, solamente un poquito de harina y aceite. Lo último que vamos a preparar, porque solamente es lo que nos queda. No más vamos a preparar esto, nos vamos a comer y luego esperaremos la muerte, porque ya no hay más comida en esta tierra. Entonces, el 15 dice, pero el profeta dijo, ve y hazlo. Dice, la viuda fue e hizo como le había dicho Elías, y comieron ella y su casa durante muchos días. No escaseó la harina de la tinaja, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por medio de Elías. El verso 17 dice, después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo de la dueña de la casa. Ahora había ya un problema. El hijo de la viuda quedó enfermo. La enfermedad fue tan grave que se quedó sin aliento el muchacho. Entonces dijo ella a Elías, ¿qué tengo yo que ver contigo, varón de Dios? ¿Has venido aquí a recordarme mis pecados y a hacer morir a mi hijo? Era la pregunta de esta mujer. Entonces el profeta Elías le dijo, dame acá tu hijo. Lo tomó entonces Elías de su regazo,
lo llevó al aposento donde él vivía y lo puso sobre su cama. ¿Y qué es lo que hizo después de ponerlo sobre su cama? El muchacho ya estaba muerto. Pero entonces el verso 20 dice: luego clamó a Jehová Elías diciendo: Jehová, Dios mío, también a la viuda en cuya casa estoy hospedado, ¿vas a afligir haciendo morir a su hijo? Entonces el verso 21 dice: se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová: Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño. Y el verso 22 dice que Jehová oyó la voz de Elías, el alma volvió al niño y éste revivió. Luego tomó Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa, lo entregó a su madre y le dijo: mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora reconozco que tú eres un varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. ¡Qué maravilla! ¿Ocurrió un milagro, sí o no? Claro que sí. Hermanos, aquí nosotros vemos que cuando el profeta clamó a Dios, dice que Dios revivió al muchacho. Hermanos, por eso les digo, para Dios no hay nada imposible. Y vamos a ver en el Nuevo Testamento otro hecho, y hay muchos lugares de la Biblia donde se menciona que Jesucristo resucitó. En una ocasión, Jairo, un personaje muy conocido en la Biblia, dice que se fue a buscar a Jesús porque tenía a la niña en la casa muy enferma. Y a medida que iban a ir al maestro, pasó no sé cuánto tiempo, tal vez 1 hora, 2 horas, no sé cuánto tiempo. La Biblia no lo registra el tiempo, pero dice que cuando estaba llegando a Jesús, los otros discípulos le dijeron: mira, Jairo, ya no molestes más a Jesús, ya no le digas más porque tu hija acaba de morir. ¿Para qué vas a molestar al maestro? Déjalo en paz, ya murió tu hija. Pero dice, hermanos, que el Jairo trataba de llegar a Jesús y le dijo: Jesús, mi hija está enferma. Pero ahí otra persona dijo: mira, pero ya te decimos que tu hija ya murió. Entonces dice que Jesús le dijo a Jairo: vayamos a ver a tu casa. Y cuando Jesús fue con Jairo, entraron por la puerta de la casa y realmente vieron a la niña que ya estaba muerta. Hermanos, entonces dice que el Señor Jesús se acercó a la niña que ya estaba sin vida y le dijo: niña, a ti te digo, levántate. Y dice, hermanos, que esta niña se levantó en vida. Y no solamente es eso, hermanos. Una persona que había sido enterrada ya más de 4 días en el sepulcro, Dios pudo traerlo a la vida. Y vamos a ir al libro de Juan capítulo 11. En el libro de Juan capítulo 11 encontramos la historia de Jairo, de una historia que nos llena de esperanza, de fortaleza para nuestra vida. Es Lázaro, la vida de Lázaro. En el libro de San Juan nos dice qué es lo que pasó. Miren, en este capítulo se menciona la muerte de Lázaro. Juan 11:1 dice: estaba enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas a decir a Jesús: Señor, el que más amas está enfermo. Jesús al oírlo dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado en ella. Pero dicen, hermanos, que llamaba Jesús a Marta, su hermana, y a Lázaro.
Cuando yo pues estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Y esos 2 días que Jesús se quedó, Lázaro dejó de existir, murió. Entonces las hermanas estaban, dice, llorando, estaban tristes, acongojadas de espíritu. Y después llevaron a Lázaro al sepulcro. Y después que ya Lázaro estaba en el sepulcro, el Señor Jesús vuelve. Y entonces el verso 17 dice lo siguiente, mire: llegó pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Ya estaba sepultado Lázaro y Jesús llega. Entonces el 18 dice: Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús llegaba, salió a encontrarlo rápidamente, pero María se quedó en la casa. Entonces Marta dijo a Jesús, ¿qué le dijo Marta a Jesús? Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero también sé que ahora, que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. ¿Qué es lo que dijo Jesús? Que su hermano resucitaría. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final. Entonces Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Quién es la resurrección y la vida? Es Jesucristo. Y es por ello que nosotros somos llamados por Dios para aceptar a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador personal. Y la Sagrada Palabra dice que Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Entonces Jesús le dijo: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, ya hay mal olor, ya hiede, porque lleva 4 días. Entonces Jesús les dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sé que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, diciendo: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en sudario. Jesús les dijo: desatadlo y dejadlo ir. ¡Qué maravilla! Ese es el Dios que tenemos, hermanos. Y si el Señor Jesús pudo traer nuevamente a la resurrección de vida a estos personajes, el Señor Jesús, cuando venga por segunda vez, también hará lo mismo con todos los que lo aceptan por fe y entregan sus vidas en un arrepentimiento y sincero de corazón. Este mensaje, hermanos, es para nosotros los que vivimos, para tener esperanza en Cristo Jesús, para confiar en las promesas que Dios nos ha dejado. Y ahora vamos a leer lo que acabamos de ver. Vamos a leer en Tesalonicenses. El apóstol Pablo, hablando de que Dios puede resucitar aún a los muertos, nos dice lo siguiente. Miren, estos pasajes bíblicos nos dan la seguridad, nos dan la certeza de que Dios viene a salvar a su pueblo escogido. Miren, en Primera de Tesalonicenses 4:13 nos dan esa esperanza bienaventurada. Dice así el apóstol Pablo: tampoco queremos, hermanos,
que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Quiénes duermen? ¿Qué dijo Jesús? Lázaro duerme. Lázaro estaba muerto. Es por eso que la muerte en la Biblia es comparada como un sueño. Entonces dice el apóstol Pablo: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. El 14 dice: si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¡Qué maravilla! Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Entonces, dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Qué dice el Señor en su palabra? Que los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos levantados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Hermanos, el Señor nos dice que ¿quiénes resucitarán primero cuando el Señor venga? Los muertos en Cristo. ¿Y eso qué significa? ¿Qué significa esta frase, los muertos en Cristo? Les voy a explicar. Significa que cuando nosotros estuvimos en vida en esta tierra, nos hemos arrepentido de nuestros pecados, hemos confesado nuestras faltas a Dios y nos hemos entregado en las aguas del bautismo. ¿Por qué? Miren, Marcos 16, capítulo 16, verso 16 dice así: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Es por ello, hermanos, cuán importante es aceptar a Cristo Jesús cuando estamos en vida. Cuando todavía tenemos, hermanos, ese tiempo de gracia para arrepentirnos. Pero lamentablemente el ser humano es al revés. Mientras estamos en pandemia, mientras enfrentamos estas crisis de salud, enfermedades por doquier, el ser humano, en vez de arrepentirse a Dios, ¿qué hace, hermanos? Celebran las fiestas, bailes. Hace unos días salió en las noticias cómo muchas personas estaban dando el gusto al deseo carnal, con el licor, con la música, satisfaciendo sus deseos pecaminosos. Se olvidaron de Dios. Pero rebeldes, hermanos, que ni siquiera nos acordamos de Dios. ¿Sabe cuándo nos acordamos de Dios? Nada más cuando vienen tragedias a nuestra vida. Después, ni siquiera, hermanos, nos recordamos de encomendarnos a Dios. Pero el Señor, a través del apóstol Pablo, dice que el Señor viene con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y es por ello, hermanos, en el libro de Mateo capítulo 25 dice lo siguiente: que cuando Cristo venga, separará, habrán dos grupos de personas cuando Cristo venga, no hay un tercer grupo. Habrán dos grupos: el grupo que son, el Señor lo llama contado como las ovejas, y el otro grupo es contado como los cabritos. Al grupo, dice, de las ovejas, a su mano derecha les dirá: venid, benditos hijos de mi Padre, heredad el reino de los cielos. Pero ¿qué es lo que los dirá a su derecha? Dice: apartaos de mí, hacedores de maldad, malditos al fuego eterno. Y esa es nuestra decisión de cada uno de nosotros en esta hora. ¿En cuál de esos dos grupos queremos estar? Dios es un Dios de misericordia. Pero si cada uno de nosotros decidimos perdernos, no es porque Dios haya tenido la culpa, sino porque nosotros mismos hemos endurecido nuestro corazón al llamado que Dios nos hace a través de las Sagradas Escrituras.
Es por ello, hermanos, la Santa Biblia es un libro que Dios nos ha dejado para nuestra instrucción. Dios nos ha dejado para que nosotros podamos educarnos a través de este maravilloso libro, para que podamos amar en vez de odiar, para que tengamos paciencia en vez de impaciencia. Y es por ello que el apóstol Pablo nos dice que cada hijo de Dios necesita cultivar el fruto del Espíritu Santo en su vida. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu Santo? Y el apóstol Pablo dice que el fruto del Espíritu Santo es la paz, el amor, la benignidad, la bondad, la mansedumbre, la fe, la paciencia, la humildad, etc. Algo que muchas veces al ser humano le falta. ¿Cómo está el corazón del ser humano, hermanos? Lleno de odio, de remordimiento, de orgullo, de tantas cosas. Pero Dios quiere, hermanos, que usted se alimente del fruto del Espíritu Santo. Amén, amén. Es por ello, hermanos, en esta hora, los invito a todos los que están aquí presentes, que mientras estamos en vida, podamos llevarnos bien con todos. Mientras estamos con vida, hermanos, buscar a Dios. En vez de odiarnos, debemos amarnos. En vez de envidiarnos, debemos ayudarnos. En vez de pelear, debemos alegrarnos. En vez de ser mezquinos, debemos compartir. Es por ello que el Señor en su palabra dice: compartir con las personas, porque todo lo que hagáis a uno de los más pequeños, a mí me los hiciste, dice el Señor. Porque cuando viene la muerte, hermanos, ahí por más que lloremos, ahí por más que nos podamos arrepentir de todo, ya nuestro ser querido descansa. Pero mientras estamos con vida, debemos vivir una vida que agrade primeramente a Dios. Y tengamos, hermanos, la esperanza de que cuando Cristo venga, nosotros también alcancemos la salvación en su nombre. Los muertos, hermanos, van a la tumba. Es por ello que el Señor le dijo a la primera pareja de esposos: del polvo eres y al polvo volverás. Realmente ahí se muestra las Sagradas Escrituras, hermanos. Este cuerpo, cuando llega a su fin, sepultado, llegamos a ser el polvo. Pero, hermanos, las Sagradas Escrituras nos dicen que el Señor llamará a sus hijos, y no importa la cantidad de metros que uno ha sido sepultado bajo la tierra. Dice que las tumbas se abrirán y los muertos en Cristo resucitarán. ¿Para qué? Para recibir la corona de vida eterna que el Señor nos dará a cada uno de nosotros. Esa es la esperanza, ese es el gozo. Es por ello que queremos animar a la familia doliente, a todos los hermanos, vecinos, amigos que nos acompañan en esta hora, que confiemos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Jesucristo dio su vida en la cruz del Calvario para que usted y yo no podamos perdernos en este mundo. Porque el apóstol Pedro, en 2 de Pedro, capítulo 3, menciona que todo lo que hay en este mundo serán consumidos por el fuego en el día del Señor. Dice que el cielo se juntará como un pergamino. Habrá tantas cosas, pero el Señor viene para dar libertad a su pueblo del pecado y para que juntos podamos, hermanos, entrar por las puertas de la santa ciudad, la Nueva Jerusalén. Y cuando Cristo venga, dice, y nos lleve, ya no habrá más llanto, ya no habrá más dolor, ya no habrá más muerte, porque las primeras cosas habrán pasado, dice el apóstol Pablo en Apocalipsis. ¡Qué maravilla! Hermanos, esa es la esperanza, esa es la seguridad que Dios nos ha dejado en su santa palabra. Y es por ello, hermanos, si usted quiere alcanzar la salvación en el nombre de Cristo Jesús, le invito ahí donde está usted, póngase de pie para orar juntos y pedir al Señor que nos restaure, pedir al Señor que nos ayude. No tenga temor de decirle al Señor: Señor, si le he fallado hasta este punto, estoy aquí para consagrarme, para prepararme para ese gran día. Hermanos, todos somos llamados a buscar a Dios. Y el Señor dice: me buscaréis y me hallaréis, y me buscaréis de todo vuestro corazón.
¿Cuántos quieren decir esta mañana, Señor, quiero estar preparado para ese día? Pueden ponerse de pie. No tenga temor. Tenga la seguridad, tenga la certeza que el Señor tiene preparado, hermanos, lo mejor para nosotros, que es la patria celestial. ¿Han escuchado de eso? Las Sagradas Escrituras nos hablan que hay un lugar en el cielo, hermanos. Por eso que San Juan, capítulo 14, versículo 1 al 3, dice así, mire. San Juan 14, 1 al 3 dice: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre, dice Jesús, muchas moradas hay. Si así no fuera, dice, yo os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar. Si me fuere, dice el Señor Jesús, y prepararse el lugar, vendré otra vez, para que donde yo estoy, vosotros también podáis estar. Quiero estar allá, hermanos, en las mansiones celestiales, juntamente con nuestra hermana que descansa, con todos los que estamos aquí. Queremos entonar estas sagradas notas del Señor que dice: he aquí, Señor, vienen las nubes de los cielos, y todo ojo lo verá. Vamos a orar. Bendito Padre que estás en el cielo, le damos gracias por darnos el consuelo, darnos la esperanza de que la muerte no es el fin de todo, que usted tiene el poder sobre la muerte, puede resucitar a sus hijos que creen en su nombre. Y querido Dios, como dice el apóstol Pablo, usted vendrá por segunda vez a este mundo. Aparecerá en las nubes de los cielos con poder y gran gloria, con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero para vida. Bendiga, Señor, a todos sus hijos. Y a la vez también el apóstol Pablo nos dice que este cuerpo corruptible se vestirá de incorruptibilidad y este cuerpo mortal se vestirá de inmortalidad. ¡Qué alegría! Ese gozo que sentimos en nuestro corazón, Señor. Es por ello les suplicamos, le pedimos, Señor, que usted nos dirija, que usted nos perdone, que usted, Señor, nos dé alivio. Muchas veces nosotros nos sentimos seres humanos pecadores, indignos. Pensamos que no merecemos nada, pero gracias, Señor, a su muerte expiatoria en la cruz del Calvario, obtenemos el perdón para nuestras faltas. Dirígenos, Señor, en esta hora y ayúdanos a ser fieles, a ser fuertes mientras vivimos, podamos creer en su palabra, arrepentirnos y ser bautizados para salvación. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén y amén. Muy bien, hermanos y hermanas, agradecemos al hermano pastor.